El entrenamiento comienza en la mente. Si no entrenas con una mente racional, no importa qué hagas con tu cuerpo. Mike Mentzer, Heavy Duty II, Mind and Body, 1996. Bienvenidos a este nuevo estudio número 11 de la serie oficial sobre el sistema Heavy Duty, donde entramos por primera vez en una de las dimensiones más olvidadas y malinterpretadas del entrenamiento físico, la mente. En su segundo libro, Heavy Duty II, Mind and Body, Mike Mentzer dejó claro que la verdadera revolución no está en los músculos, sino en el pensamiento. Él fue el primer culturista profesional en afirmar públicamente que una mente irracional, emocional y desorganizada sabotea cualquier intento físico de progresar. No importa cuántas series hagas ni qué tan intenso entrenes. Si tu mente no está ordenada, lógica y comprometida con principios racionales, todo se vendrá abajo. En este estudio aprenderás. ¿Qué vas a ver en este estudio? ¿Por qué el entrenamiento comienza en la mente y no en el cuerpo? El rol de la filosofía objetiva en el sistema Heavy Duty. ¿Cómo el pensamiento racional eleva tus resultados físicos? ¿Por qué una mente emocional genera sobreentrenamiento, frustración y estancamiento? La diferencia entre entrenar por impulso y entrenar con lógica. El método de introspección de Mentzer antes de cada sesión. Cómo organizar tus pensamientos para tomar mejores decisiones de entrenamiento. El poder de la autodisciplina y el juicio racional. El efecto de las creencias falsas sobre tus resultados físicos. ¿Por qué entrenar sin pensar es una forma de autosabotaje? Estrategias para convertirte en un atleta racional y consciente. ¿Cómo? Identificar pensamientos distorsionados sobre tu físico. La importancia de no entrenar con culpa, miedo ni ansiedad. Las frases más poderosas de Mentzer sobre mente y cuerpo. Cómo alinear tu mente con tu rutina para crecer en armonía total. Antes de comenzar, no olvides apoyar este contenido que lleva muchísimo trabajo de investigación y redacción. Dale like, comparte este video con quienes aún entrenan por impulso y suscríbete si quieres ver la verdad del culturismo que nadie se atreve a decir. Sección 1 de 15. Tu entrenamiento ya empezó, desde el momento en que pensaste hacerlo. Mike Mentzer, Heavy Duty II, Mind and Body, 1996. El error de pensar que entrenar es solo mover peso. Uno de los errores más comunes en el mundo del culturismo es creer que entrenar es solo una acción física, que basta con levantar pesas, hacer repeticiones, sentir el ardor y ya está. Pero Mentzer fue claro, la acción física sin una intención mental racional no produce resultados consistentes. Desde Heavy Duty II, dejó escrito que el pensamiento racional es el punto de partida de todo entrenamiento efectivo. Y lo dijo literalmente. Todo lo que el cuerpo hace, lo hace como resultado de un mandato mental. Si tu mente está confundida, tus resultados serán confusos. Heavy Duty Segundos, 1996. ¿Qué significa entrenar con la mente? Significa que antes de levantar una mancuerna, tienes que tener claridad mental, haber analizado. ¿Qué vas a entrenar hoy? ¿Por qué eliges esa rutina? ¿Tu cuerpo está realmente recuperado? ¿Estás entrenando por motivación o por impulso? ¿Tienes un objetivo medible para esta sesión? Mentzer enseñaba que entrenar sin un plan racional, meditado y alineado con la fisiología, era una receta segura para el fracaso o el estancamiento. La mente como el centro de comando del progreso. No importa qué tan fuerte seas, si no tienes un pensamiento lógico, una estructura coherente, objetivos claros, un compromiso con la verdad y la objetividad, entonces estás construyendo tu físico sobre una base mental débil. Mentzer decía, no puedes levantar ni una mancuerna sin que la mente lo ordene. Entonces, ¿por qué nadie entrena la mente primero? Seminario en Los Ángeles, 1997. Ejemplo de un entrenamiento mental previo. Mike recomendaba tomarse al menos 10 minutos antes de cada sesión para reflexionar con calma sobre ¿qué hiciste la última vez? ¿Qué buscabas mejorar hoy? Si estás recuperado realmente, ¿qué peso y repeticiones vas a probar? Si tu motivación es racional o emocional, ese simple ejercicio te ahorra. Sobreentrenamiento, frustraciones, decisiones irracionales, falta de resultados, resumen de la sección. El entrenamiento empieza mucho antes de entrar al gimnasio. Empieza cuando decides con claridad, con lógica, con autodominio. No caigas en la trampa de actuar sin pensar. No levantes peso sin un objetivo racional detrás. Porque, como decía Mike Mentzer, el culturismo, como toda disciplina, pertenece más a la mente que al músculo.
Heavy Duty Segundos, 1996. Sección 2 de 15. Pensamiento racional. La base del entrenamiento según Mike Mentzer. El pensamiento racional es el único medio que el hombre tiene para sobrevivir y también para progresar físicamente. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996. Introducción. ¿Qué es entrenar con pensamiento racional? Mike Mentzer no solo fue un culturista de élite, fue ante todo un pensador, un hombre influenciado profundamente por la filosofía de Ayn Rand y el objetivismo, y que aplicó estos principios en su enfoque hacia el culturismo. Para Mentzer, entrenar racionalmente no significaba solo pensar un poco antes de hacer ejercicio. Era la base absoluta del progreso físico real y sostenible. La racionalidad, según él, debía ser el eje central del culturista, no una herramienta secundaria, sino el motor mismo del entrenamiento efectivo. Fundamento en Heavy Duty, Judges, Rationality. En Heavy Duty 2, el capítulo titulado Rationality está completamente dedicado a este tema. Mentzer abre esa sección con una frase poderosa. La racionalidad es la virtud fundamental que garantiza el éxito en cualquier empresa, incluyendo el culturismo. Y luego explica con claridad que el culturismo moderno había sido secuestrado por la irracionalidad emocional. Copiar rutinas, seguir mitos, buscar resultados inmediatos. Que la racionalidad es el único camino a la verdad objetiva y, por tanto, al progreso real en el desarrollo físico. Que cada decisión en tu entrenamiento, desde el volumen hasta la frecuencia, debe estar sometida a la lógica y la evidencia, no al deseo emocional de hacer más o sentir el ardor. El peligro de entrenar desde la emoción. Mentzer advertía sobre un enemigo silencioso en el gimnasio, la emoción desenfrenada. Si entrenas solo porque estás enojado, frustrado, ansioso o motivado sin fundamento, estarás tomando decisiones sin lógica. Eso lleva al sobreentrenamiento, al fracaso o a la lesión. Seminario en Nueva York, 1996. No se trataba de eliminar la emoción, se trataba de no ponerla al mando. La emoción podía acompañar, pero la razón tenía que conducir. Razón B es instinto, el dilema del entrenador moderno. Mentzer criticaba fuertemente el entrenamiento por instinto, muy promovido en revistas comerciales de los años 80 y 90. El entrenamiento por instinto es una excusa elegante para no pensar. Muscle and Fitness, 1983. Para él, el instinto es algo primitivo, pero el culturismo es una ciencia aplicada, un proceso fisiológico que requiere cálculo, análisis, planificación. No se puede dejar en manos de lo que sientas hoy. Por eso, toda decisión, desde cuántas repeticiones hacer hasta si debes entrenar hoy o descansar, debía ser evaluada con lógica, evidencia y autorreflexión honesta. Ejemplo de aplicación práctica. Imagina dos culturistas. Ambos entrenan pecho. El primero, motivado emocionalmente, hace 5 ejercicios, 4 series cada uno, hasta el fallo, porque así lo siente. El segundo, usando la razón, hace una serie intensa de press inclinado con carga progresiva, sabiendo que su cuerpo no ha recuperado del todo y que entrenar más lo haría retroceder. ¿Quién crecerá más? Según Mentzer, sin duda el segundo, porque aplicó la lógica fisiológica en lugar de impulsos emocionales. No son las emociones las que hacen crecer el músculo. Es la aplicación racional del estímulo adecuado, seguido del descanso completo. Heavy Duty Segunda, página 84. El fundamento filosófico. Ayn Rand y la razón como virtud. Mentzer fue un estudioso de la filosofía de Ayn Rand, especialmente su obra La virtud del egoísmo, donde se define la racionalidad como el reconocimiento de la razón como único medio de conocimiento. Él adaptó esta idea a la práctica del culturismo. Para Mike, entrenar con razón era un acto de respeto a uno mismo, a la naturaleza de la realidad y a los principios biológicos del cuerpo humano. Resumen de la sección. La racionalidad es el centro del sistema Heavy Duty. Emocionarse es normal, pero no se debe entrenar desde la emoción, sino desde el juicio lógico. La mente racional previene el sobreentrenamiento, la lesión y el estancamiento. Cada decisión debe basarse en datos, experiencia, recuperación real y objetivos medibles. El culturismo es una ciencia, no una religión emocional. La razón es tu herramienta. Úsala, cuestiona todo, verifica, aprende, y solo así progresarás. Mike Mentzer, 1996, sección 3 de 15. El autoexamen mental antes de cada sesión de entrenamiento. Antes de entrenar, debes tener plena claridad de por qué lo haces. Y eso solo lo obtienes con introspección racional.
Mike Mentzer, Seminario en San Francisco, 1997. ¿Por qué el autoexamen mental es tan importante? Mike Mentzer afirmaba que la mayoría de culturistas fracasan no por mala genética, sino por entrenar sin evaluar su estado interno. No se trata solo de saber si estás físicamente recuperado, sino de preguntarte, ¿estoy emocionalmente estable hoy? ¿Estoy entrenando por razones racionales o para escapar de un malestar interno? ¿He dormido lo suficiente? ¿Estoy enfocado o disperso? Mentzer dejó claro que una mente confusa, tensa o agotada lleva al mal entrenamiento, decisiones erróneas y sobreentrenamiento innecesario. En Heavy Duty Segundos, Mental Checklist Before Training. En su libro Heavy Duty Segundos, Mike propone un concepto revolucionario en el culturismo, el Mental Checklist. Él pedía a sus alumnos que antes de cada sesión hicieran un examen rápido pero honesto de su estado mental. En sus palabras, ¿tienes objetivos claros para hoy? ¿Estás bien alimentado y descansado? ¿Tu mente está centrada en progresar o escapando de otra cosa? Si la respuesta es no, entonces hoy no debes entrenar. Heavy Duty Segundos, página 89. Este nivel de conciencia es prácticamente inexistente en el culturismo moderno, donde la mayoría entrena por rutina, emoción o presión social, ignorando su estado real. Los 5 pilares del autoexamen según Mentzer: estado emocional. General. Si estás ansioso, enojado o desmotivado, es mejor no entrenar ese día. Mentzer afirmaba que entrenar en ese estado solo consolida errores de forma, decisiones impulsivas y sobrecarga al sistema nervioso. Nivel de concentración. Puedes concentrarte totalmente en cada repetición, cada fase excéntrica. Si no puedes, no estás listo mentalmente. Motivación racional. ¿Estás entrenando por razones objetivas, progreso medible, salud, desarrollo, o por culpa, comparación o desesperación? Descanso real. No basta con que el músculo no duela. ¿Estás recuperado en todos los niveles? Físico, mental, nervioso. Plan estructurado. ¿Sabes exactamente qué harás hoy? ¿Por qué lo harás? ¿Cuántas repeticiones y cuánto peso vas a intentar superar? Entrenar sin ese mapa mental es, según Mentzer, como subirse a un barco sin brújula. Un ejemplo de autoevaluación completa. Antes de cada entrenamiento, Mike Mentzer recomendaba que el atleta hiciera una introspección silenciosa de unos minutos, como esta. Entrené hace 4 días y aún siento fatiga. Entonces hoy no entreno. ¿Me siento molesto por un problema externo? Mejor espero hasta mañana. ¿Tengo una meta clara hoy? Sí. Mejorar 2 reps en remo inclinado. ¿Estoy físicamente bien y mentalmente centrado? Sí. Entonces entreno. Este enfoque, según Mentzer, era más efectivo que cualquier suplemento, programa o truco de revista. Mentzer en seminarios. La mente es la primera línea de defensa. En sus seminarios, Mike reiteraba con firmeza: ¿cómo vas a tener una buena sesión si ni siquiera te has preguntado si hoy debes entrenar? Eso es como disparar un arma sin apuntar. La mente racional es la primera línea de defensa contra el fracaso deportivo, decía. Saltarse el chequeo mental era para él como construir músculo sobre una base inestable. Consecuencias de entrenar sin autoexamen. Mentzer identificó consecuencias reales de omitir este proceso: decisiones apresuradas, técnica deficiente, falta de intensidad real, lesiones innecesarias, sobreentrenamiento psicológico, sensación crónica de frustración. Todo esto podía evitarse con un simple proceso de autorreflexión de 5 minutos antes de cada sesión. Resumen de la sección. El autoexamen mental es una herramienta esencial del sistema Heavy Duty. Entrenar sin evaluar el estado emocional, físico y racional es un error crítico. Mike Mentzer lo consideraba un ritual sagrado antes de cada sesión. Saltarse este paso equivale a sabotear el progreso desde dentro. La introspección racional te permite tomar decisiones sabias, no impulsivas. El culturista que no piensa fracasa. El que se examina con honestidad progresa. Mike Mentzer, Seminario en Florida, 1997. Sección 4 de 15. La mente concentrada. Clave para ejecutar el fallo muscular real. La única forma de saber si realmente llegaste al fallo muscular es si tu concentración fue absoluta en cada repetición. Mike Mentzer, Seminario en Nueva York, 1996. Introducción. Más allá del esfuerzo físico. Uno de los mayores malentendidos sobre el heavy duty es pensar que llegar al fallo muscular es simplemente seguir levantando hasta que no puedas más.
Menzer desmentía esto con fuerza. Según él, la clave está en el foco mental, no solo en la fuerza bruta. En otras palabras, no puedes alcanzar el verdadero fallo muscular sin una concentración completa en la ejecución de cada repetición. Fallar con la mente ausente es una ilusión. Durante sus seminarios, Menzer mostraba cómo muchos culturistas afirmaban haber llegado al fallo, pero en realidad habían dejado que su forma se deteriorara. Habían ejecutado las repeticiones automáticamente sin control. Estaban más enfocados en terminar que en estimular correctamente. Su mente no estaba completamente presente en la serie. Si haces una serie al fallo mientras tu mente está pensando en el teléfono, los problemas o el ego, no estás entrenando, estás actuando. Mike Menzer, Heavy Duty II, capítulo Mind and Muscle. La neurociencia detrás de la concentración muscular. Menzer estaba muy adelantado a su tiempo. Sin ser neurólogo, intuía correctamente que la activación muscular está mediada por el sistema nervioso central y, por tanto, lo que no enfocas, no activas. Seminario en California, 1997. Hoy la ciencia lo confirma. La conexión mente-músculo, Mind-Muscle Connection, es un fenómeno real documentado por estudios electromiográficos, EMG, que muestran mayor activación de fibras musculares cuando el sujeto se concentra plenamente en el músculo trabajado. Menzer lo exigía a sus alumnos. Piensa en cada fibra del músculo, no solo en mover el peso. Visualiza la contracción, controla el movimiento, siente cada fase del ejercicio. En los libros, Culturismo científico. En Heavy Duty Seconds, Menzer escribe: los culturistas exitosos no son los que solo entrenan fuerte, sino los que piensan mientras entrenan. La mente debe guiar cada contracción, cada movimiento, cada repetición. Palos 92, edición original. Y agrega: el fallo muscular real es mental antes que físico. Solo quien mantiene la concentración perfecta durante toda la serie puede decir que estimuló el músculo hasta su límite productivo. Esto es la diferencia entre entrenar y solo mover peso. Aplicación práctica. ¿Cómo desarrollar la concentración? Menzer recomendaba varios ejercicios mentales para reforzar la concentración. Visualización previa. Antes de cada serie, cerrar los ojos y visualizar la ejecución perfecta, incluyendo ritmo, respiración y control. Respiración controlada. Mantener la respiración rítmica para reducir el ruido mental, sin distracciones externas. Entrenar en entornos sin música alta, sin conversaciones, sin teléfono. Fijar una intención clara. Antes de cada serie, Menzer pedía a sus alumnos verbalizar: voy a ejecutar esta serie con control total y esfuerzo absoluto. Lo que pasa cuando falta concentración. Según Mike, entrenar sin atención plena lleva a ejercicios mal ejecutados, contracciones incompletas, sobreentrenamiento sin estimulación real, progresos ficticios basados en peso levantado pero sin hipertrofia efectiva. Puedes agregar 20 libras a la barra, pero si tu mente no está en cada centímetro del movimiento, solo estás cargando peso, no estimulando crecimiento. Muscle and Fitness, 1983, resumen de la sección. La concentración mental es la clave para ejecutar una serie productiva al fallo. Sin foco, no hay estimulación efectiva, aunque el esfuerzo físico parezca alto. Menzer insistía en que la mente guía, el músculo obedece. La conexión mente-músculo es un fenómeno fisiológico comprobado. La repetición ideal es una ejecución consciente, lenta, deliberada, bajo total dominio de la atención. La serie perfecta no se siente como sufrimiento, se siente como control total. Mike Menzer, entrevista con Ironman, 1998, sección 5 de 15. Razonar antes que imitar. ¿Cómo evitar la confusión mental en el gimnasio? No debes entrenar simplemente porque viste a alguien hacerlo. El culturismo no es una actividad tribal, es una disciplina racional. Mike Menzer, Seminario de Nueva York, 1996. El problema. Culturismo por imitación. Uno de los principios mentales más subestimados que enseñaba Mike Menzer era la obligación de razonar cada decisión de entrenamiento. En palabras de Menzer, muchos van al gimnasio sin una idea clara. Solo imitan a otros. Si el campeón hace 5 ejercicios para pecho, ellos también. Pero eso es irracional. Muscle and Fitness, edición 1983. Entrevista con Menzer. Menzer
No solo criticaba la copia ciega de rutinas, sino que consideraba esta actitud como el inicio del caos mental. Dudas, contradicciones, frustración e improductividad. El antídoto. El entrenamiento como elección racional. Mentzer planteaba que el verdadero entrenamiento comienza con el pensamiento, no con el movimiento. Antes de levantar un peso, el culturista debe preguntarse, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? ¿Qué quiero lograr con esta serie? ¿Esta técnica es la más efectiva o solo es popular? ¿Estoy tomando esta decisión por emoción, presión o convicción racional? Esta introspección previa es lo que evita la confusión mental y permite un entrenamiento eficiente y controlado, no uno impulsivo y emocional. En Heavy Duty Doggies, la filosofía antes que la acción en Heavy Duty Segundes, Mind and Body, 1996, Mentzer dedica capítulos enteros a la importancia de la claridad conceptual antes de entrenar. No se trata solo de saber qué ejercicio hacer, sino por qué hacerlo, en qué contexto y con qué objetivos reales. La mente racional es tu mejor entrenador personal. Debes consultarla antes de cada acción física. Heavy Duty Segunde, página 87. Según Mentzer, si el entrenamiento no tiene una justificación lógica previa, no es entrenamiento. Es caos disfrazado de disciplina. Consecuencias de entrenar sin razón. Mentzer advertía que entrenar por imitación lleva a múltiples errores graves. Sobreentrenamiento innecesario. Copiar volúmenes diseñados para personas dopadas. Técnicas inadecuadas. Adoptar métodos que parecen impresionantes pero no son efectivos. Desviación de los impositosi, principios racionales. Cambiar constantemente de rutina por moda o presión externa. Desmotivación progresiva. Al no ver resultados, la mente se satura y aparece la frustración. Ejemplo de aplicación real. Mentzer enseñaba a sus alumnos a cuestionar todo antes de aplicarlo. Si alguien leía en una revista que debía hacer 20 series para espalda, debía detenerse y analizar. ¿Es eso necesario si ya estoy estimulando con una serie al fallo bien ejecutada? ¿Esa recomendación viene de una autoridad real o de un atleta dopado? ¿Está alineado con el principio de recuperación individual y progreso mensurable? Solo cuando esas preguntas tuvieran una respuesta racional y objetiva, se podía considerar aplicar ese método. Lo racional es lo real. Si tu entrenamiento no tiene lógica, tampoco tendrá resultados. Mentzer, conferencia 1997, Texas, la diferencia entre el culturista y el autómata. Mentzer establecía una división clara. Tipo de persona. Característica principal. Resultado. El culturista racional. Entrena con base en principios objetivos. Progreso sostenido. El autómata imitador. Hace lo que otros hacen sin pensar, estancamiento y frustración. Para Mentzer, la mente racional es la única garantía de evolución en el culturismo natural. Resumen de la sección. El entrenamiento debe ser precedido por una reflexión racional. Imitar sin entender es una forma de autoengaño común. Mike Mentzer condenaba el culto a la copia y promovía la independencia intelectual. Entrenar con claridad mental es lo que evita el sobreentrenamiento, la ansiedad y la parálisis del progreso. Cuestionar es una forma de avanzar. Imponer ideas sin analizarlas es una forma de estancarse. No eres libre en el gimnasio hasta que pienses por ti mismo. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal, 1997, sección 6 de 15. La voluntad racional. Entrenar por convicción, no por emoción. El esfuerzo sin dirección es tan inútil como el movimiento sin propósito. Entrenar no es un acto emocional, es una decisión racional. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundes, Mind and Body. El error de entrenar con impulso emocional. Mentzer observaba que muchos culturistas entrenaban guiados por el deseo de hacer más, sentir más, demostrar más, sin detenerse a pensar si esas acciones eran necesarias o productivas. Muchos creen que porque están sudando o sufriendo, están progresando. Pero eso no significa nada si no estás entrenando con lógica. Seminario en Nueva York, 1996. Para él, el impulso emocional era uno de los mayores enemigos del progreso. Cuando la emoción manda, el culturista agrega series innecesarias, prolonga el entrenamiento más allá del estímulo óptimo, cambia de rutina constantemente por ansiedad, se entrena cuando aún no está recuperado por miedo a perder, y lo peor, pierde la objetividad. La voluntad racional, la base del entrenamiento productivo.
Menzer insistía que el culturismo real debía estar dirigido por la razón, no por la euforia. En Heavy Duty Segundos, página 85, escribe: para que tu voluntad sea eficaz, debe estar subordinada a tu razón. Si entrenas porque te provoca, estás sirviendo a la emoción, no a tu mente. Esto se traduce en decisiones como entrenar solo cuando el cuerpo esté plenamente recuperado, detener una serie al fallo real, no al fallo emocional, no modificar la rutina sin una justificación racional medible, medir progreso en términos de rendimiento, no de sensaciones. Menzer no negaba que el culturismo involucra emociones. Lo que enseñaba es que éstas no deben gobernar el entrenamiento. Diferencia entre disciplina y fanatismo. Muchos confundían la disciplina con fanatismo. Menzer aclaraba: disciplina racional, fanatismo emocional. Entreno cuando es necesario, entreno aunque no esté recuperado. Sigo una rutina basada en principios. Cambio rutina por moda o miedo. Ajusto con base en resultados. Ajusto por impulso o frustración. Evalúo objetivamente. Me dejo llevar por estados de ánimo. Para Menzer, el verdadero culturista es un pensador, no un fanático. Una serie más puede ser la diferencia entre crecer o retroceder. No porque el músculo no lo soporte, sino porque la recuperación no estaba completa. Seminario en California, 1997. Entrenar la voluntad mental. Menzer daba sugerencias prácticas para cultivar la voluntad racional, llevar registros detallados de cada entrenamiento, anotando tiempo de descanso, peso, repeticiones, estado mental y resultados reales. Autoevaluarse antes de cada sesión con preguntas como: ¿estoy 100% recuperado? ¿Estoy entrenando por convicción o por ansiedad? ¿Mis decisiones están guiadas por lógica o por presión emocional? Evitar compararse con otros. Menzer decía: compararte con otros te desconecta de ti mismo. Tu progreso solo puede medirse contra tu propia condición anterior. Respaldo en sus libros y seminarios en Heavy Duty Segundo, Menzer escribía: el cuerpo responde a principios objetivos, no a tus emociones del día. Si entrenas con base en cómo te sientes, estarás entrenando a ciegas. Pasa 93, edición original. Y en su audio Bodybuilding, A Rational Approach, afirmaba: lo racional es productivo, lo emocional es impredecible. Y en culturismo, lo impredecible es peligroso. Resumen de la sección. El impulso emocional lleva a errores de volumen, frecuencia y técnica. La voluntad racional es la guía que permite respetar los principios del heavy duty. La disciplina real nace de pensar antes de actuar, no de actuar por costumbre o miedo. Menzer promovía la reflexión continua. Cada decisión debe ser evaluada antes de ejecutarse. Entrenar desde la razón es lo que diferencia al culturista consciente del atleta impulsivo. La emoción te hace levantar el peso. La razón te hace crecer. Mike Menzer, entrevista con Ironman, 1998, sección 7 de 15. La mente como brújula. Claridad de propósito antes de tocar una pesa. Sin una meta clara, el entrenamiento es solo movimiento arbitrario. La mente debe ser la brújula que guía cada acción física. Mike Menzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996. El problema: entrenar sin dirección. Menzer fue uno de los pocos culturistas que insistió en que el primer error no se comete al entrenar mal, sino al no saber por qué se entrena. La gran mayoría de personas que acuden al gimnasio no tienen una definición precisa de lo que buscan. Algunos quieren crecer, otros estar en forma, pero muy pocos se han detenido a formular objetivos medibles, realistas y racionales. Menzer decía que la ambigüedad mental genera confusión técnica y emocional, y que sin claridad de propósito, el atleta se convierte en un esclavo de la improvisación. El entrenamiento comienza con preguntas claras. Según Menzer, antes de iniciar cualquier sesión de entrenamiento, el culturista debe responder preguntas esenciales con absoluta honestidad mental. ¿Cuál es mi objetivo real? ¿Fuerza, hipertrofia o rendimiento? ¿Mi estrategia actual está alineada con ese objetivo? ¿Qué estoy midiendo para saber si estoy progresando? ¿Cómo sabré si mi entrenamiento de hoy fue exitoso? Estas preguntas no son opcionales, son condiciones necesarias para la eficacia del sistema heavy duty. Sin claridad mental, todo lo demás pierde valor. Testimonio en Ironman, 1998. La pesa no piensa, tú sí. En una entrevista publicada en Ironman Magazine, edición de septiembre de 1998, Menzer declaró:
El hierro no piensa, no juzga tu intención ni interpreta tus emociones. Solo responde a estímulos objetivos. Si no sabes qué estás haciendo, tu músculo tampoco lo sabrá. Esa afirmación resume la esencia de esta sección. Entrenar no es hacer fuerzas ciegas, es aplicar fuerza con inteligencia. En Heavy Duty 2, la mente antes del movimiento. En Heavy Duty 2, Mind and Body, Mike Mentzer dedica secciones enteras al rol central de la mente en el entrenamiento. En la página 88 se lee: todo esfuerzo físico debe estar precedido por una planificación mental consciente. No puedes esperar un resultado específico de una acción aleatoria. Esta planificación no se refiere a complicados cálculos matemáticos, sino a una visualización racional del objetivo y del proceso. Para Mentzer, la claridad mental era más importante que el entusiasmo físico. El peligro de no pensar. Mentzer advertía que quienes entrenaban sin dirección caían fácilmente en estos errores. Cambiar el programa de entrenamiento cada semana. Aumentar el volumen de trabajo sin justificación. Sentir frustración al no ver cambios pero sin saber por qué. Imputar el estancamiento al cuerpo en lugar de analizar la estrategia. Buscar el ejercicio mágico sin entender la lógica del estímulo. En sus seminarios, como el de Nueva York 1996, enfatizaba: la mente no es solo un complemento, es la base. Si no sabes a dónde vas, cada repetición es solo gasto de energía. ¿Cómo practicar la claridad de propósito? Mentzer proponía varias herramientas prácticas para asegurar una mente enfocada. Establecer objetivos mensurables. Ejemplo: aumentar 1 repetición en peso muerto cada 10 días. Usar un diario de entrenamiento racional, donde se anote no solo lo hecho, sino por qué se hizo. Evaluación semanal de estrategia. ¿Estoy más fuerte, más eficiente, más recuperado? Eliminar ruido externo. No seguir a influencers, no dejarse arrastrar por modas, no cambiar rutinas sin fundamento. Mentzer y la idea de la meta interna. En lugar de entrenar para cumplir estándares sociales o estéticos, Mike Mentzer promovía el entrenamiento como una meta interna, un compromiso racional con el desarrollo del cuerpo guiado por la mente. Entrenar con claridad interna te libera de la necesidad de aprobación externa. Seminario en Texas, 1997. Para Mentzer, el verdadero culturista no se define por cómo lo ven los demás, sino por la integridad lógica de su entrenamiento. Resumen de la sección. Sin una meta clara, el entrenamiento se vuelve arbitrario. La mente es la brújula que orienta la acción física. Mentzer enseñaba a entrenar desde la planificación mental, no desde el impulso físico. La claridad de propósito previene errores comunes como el sobreentrenamiento, la frustración y la improvisación constante. Solo una mente enfocada puede generar un cuerpo verdaderamente desarrollado. Cada repetición cuenta, solo si sabes para qué la haces. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal, sección 8 de 15. Eliminar la confusión mental. La mente racional frente al caos del gimnasio moderno. El cuerpo no prospera bajo el caos. Necesita orden, y ese orden solo puede venir de una mente racional. Mike Mentzer, Seminario en California, 1997, la era de la información. ¿O de la confusión? Mike Mentzer advirtió desde la década de los 80 que uno de los grandes peligros para el culturismo era la sobrecarga de información contradictoria. En sus propias palabras, la mayoría de culturistas no fracasan por falta de esfuerzo, sino por falta de claridad. Hoy, décadas después de su muerte, esta afirmación es más cierta que nunca. Miles de programas, rutinas, sistemas, gurús y modas han inundado el mundo del fitness, pero pocos tienen una base lógica y estructurada. Mentzer se adelantó a su tiempo al entender que la mente del atleta debía ser racional para filtrar lo útil de lo inútil. El caos del entrenamiento moderno. Mentzer enumeró varios síntomas del caos mental que afecta a millones de personas que entrenan hoy en día. Cambiar la rutina semanalmente para sorprender al músculo. Copiar los entrenamientos de culturistas dopados sin comprender el contexto. Entrenar con volumen excesivo sin conocer el estímulo mínimo necesario. Entrar al gimnasio sin un plan definido, improvisando cada ejercicio. Creer que más dolor equivale a más progreso. Depender emocionalmente del pump, la música, el entorno o la motivación de redes sociales. Para Mentzer, todos estos errores nacen de una causa común: la ausencia de una mente lógica, racional y autodirigida. El cerebro como director de orquesta en Heavy Duty, segundo es Mind and Body. Mentzer explica que el cuerpo humano es una maquinaria precisa.
pero sin una mente que lo guíe con propósito, no puede desarrollarse adecuadamente. Un entrenamiento caótico, aunque esté lleno de energía, es solo una secuencia de movimientos sin sentido. El culturismo, según Mentzer, no es un deporte de emociones, sino un proceso intelectual aplicado al cuerpo. Por eso insistía en que la mente debía tomar control antes que las emociones o el entusiasmo momentáneo. Testimonio en Iron Man, 1998. Todos se copian, nadie piensa. En una entrevista con Iron Man Magazine en 1998, Mentzer dijo algo contundente. Si todos entrenan igual, pero solo unos pocos progresan, entonces hay un error lógico. El problema es que nadie piensa. Todos solo copian. Esta observación es crítica. El entrenamiento real debe ser personalizado y basado en principios racionales. Mentzer creía que cada culturista debía convertirse en un pensador crítico, capaz de filtrar lo inútil, evitar modas y entender por qué hace cada cosa que hace. Mentzer contra la mentalidad tribal del gimnasio. Mentzer fue profundamente crítico con la tendencia de seguir al grupo, algo que él consideraba una forma de claudicación intelectual. En varios seminarios insistía en que entrenar no debía ser una actividad social ni tribal, sino una búsqueda individual de excelencia física guiada por la lógica. No entrenes porque lo hacen los demás. Entrena porque has determinado racionalmente qué es lo mejor para ti. Este enfoque no solo era filosófico, sino altamente práctico, ya que evitaba que el individuo cambiara de rumbo constantemente, frustrándose y sobreentrenando. La solución de Mentzer: pensamiento crítico y planificación. Mentzer propuso una serie de pasos para eliminar la confusión mental del culturista, establecer principios universales del entrenamiento productivo, estímulo adecuado, intensidad progresiva, recuperación completa, evitar pensamiento mágico o emocional. No existen ejercicios milagrosos ni suplementos mágicos. El progreso se basa en principios, no en supersticiones. Diseñar un plan racional basado en tu contexto real. ¿Cuántas horas puedes dormir? ¿Cuál es tu nivel de recuperación? ¿Qué tanto puedes progresar sin dopaje? Revisar y ajustar con lógica, no con desesperación. Si algo no funciona, analiza con mente fría antes de cambiar. Mentzer y la mente como defensa contra el fracaso. El culturismo no fracasa por el cuerpo, fracasa por la mente. Heavy Duty Journal, 1996. Para Mentzer, la confusión no era solo un obstáculo, era una amenaza directa al éxito. Por eso, quien no entrena con lógica está condenado a frustrarse y rendirse. Él veía a la mente racional como una defensa contra la ignorancia, el sobreentrenamiento y la desesperación emocional. Conclusión de la sección. Mike Mentzer identificó la confusión mental como la principal barrera para el progreso físico. La era de la información mal digerida lleva al caos, y el caos lleva al estancamiento. Solo una mente racional, crítica y enfocada puede navegar el mundo del entrenamiento moderno con éxito. Mentzer propuso principios claros, no modas, y enseñó a pensar antes que a copiar. La mente lógica no solo organiza el entrenamiento, sino que protege al atleta de caer en errores destructivos. Un culturista no es alguien con músculos, es alguien con principios. Mike Mentzer, sección 9 de 15. La mente como sistema operativo. Sin claridad mental no hay culturismo productivo. El cuerpo responde a la mente. Si tu mente está en caos, tu progreso será caótico. Mike Mentzer, seminario en Nueva York, 1996. La metáfora del sistema operativo. En Heavy Duty Seconds. Mind and Body, Mentzer compara el proceso de culturismo con el funcionamiento de un ordenador. El cuerpo es el hardware. La mente racional es el sistema operativo. Las emociones descontroladas o la ignorancia son como virus que corrompen el sistema. Este paralelismo ilustra claramente una verdad profunda que Mentzer repitió en numerosos seminarios. No importa cuánto potencial genético tengas. Si tu mente no puede organizar tu entrenamiento, tu nutrición y tu recuperación con lógica, nunca alcanzarás ese potencial. Cuando la mente está fuera de línea, Mentzer observó que muchos culturistas entrenaban con una mente en estado reactivo, no reflexivo. En vez de entrenar basándose en principios lógicos, entrenaban impulsados por el entusiasmo momentáneo, la música, lo que vieron en una revista, la rutina del culturista profesional de turno. Este tipo de mentalidad, según Mentzer, es desastrosa. El cuerpo no prospera en la improvisación constante. Necesita consistencia, dirección y sentido. Entrevista para Iron Man, 1998. Una mente racional.
Es un entrenador interior. Mentzer enseñaba a sus alumnos y clientes que la mente debía funcionar como un entrenador interno, que toma decisiones basadas en datos reales, peso levantado, repeticiones, progresión. Estado de recuperación real del cuerpo, evaluación objetiva del rendimiento, identificación de estancamientos, ajustes racionales y no impulsivos. Él veía con preocupación que muchos entrenaban por inercia, sin jamás cuestionar si lo que hacían era realmente efectivo. La mayoría de personas no entrenan con inteligencia, entrenan con repetición sin pensamiento. Mike Mentzer, 1997. El papel de la conciencia y la autoobservación en Heavy Duty Journal, 1994. Mentzer dedicó un artículo completo al concepto de autoconciencia aplicada al culturismo, una idea poco común en esa época. En sus palabras, el atleta racional no solo entrena, se observa a sí mismo, analiza su estado, identifica sus errores y toma decisiones lógicas. Esa es la única forma de progresar sin estancarte ni lesionarte. Aquí introduce un concepto clave: la introspección lógica como herramienta de avance. Mentzer sostenía que uno no podía progresar físicamente si no tenía claridad mental, enfoque racional y conciencia de sus propias acciones. El entrenamiento como un proceso de ingeniería. Mentzer defendía que el entrenamiento físico no era un arte misterioso ni un juego emocional. Era, ante todo, una ciencia aplicada con precisión, un proceso de ingeniería. Entrenas para generar un estímulo. Descansas lo suficiente para recuperarte. Vuelves a entrenar cuando estás totalmente recuperado. Mides tus progresos con datos. Ajustas solo cuando es necesario. Este enfoque riguroso solo es posible si la mente funciona con claridad, objetividad y propósito. Mentzer sobre el entrenamiento mentalmente consciente. En sus seminarios privados de los años 90, particularmente el de San Francisco en 1997, Mentzer repetía esta frase clave: debes estar presente mentalmente en cada repetición. Si tu mente no está ahí, tu cuerpo solo está moviendo peso sin sentido. Esto no es espiritualidad ni misticismo. Es atención racional al momento presente, con plena conciencia de lo que se hace, por qué se hace y qué resultado se espera. Sin esta atención, todo entrenamiento se convierte en actividad vacía. Testimonio de un cliente de Mentzer, 1999. Uno de los testimonios más reveladores fue el de Tom Donaldson, cliente de Mentzer en sus últimas etapas como entrenador en California. Tom contó: antes de entrenar con Mike, yo simplemente copiaba a los demás, me sobreentrenaba y vivía frustrado. Mike no solo me enseñó qué hacer, sino por qué hacerlo. Me obligaba a pensar, a cuestionar, a razonar. No solo crecí físicamente, crecí mentalmente. Este tipo de transformación era exactamente lo que Mentzer buscaba. No solo músculos más grandes, sino culturistas más inteligentes, más racionales, más conscientes. Mente clara, progreso seguro. Toda la filosofía de Mike Mentzer se resume en una ecuación sencilla: confusión mental, decisiones emocionales, sobreentrenamiento, frustración. Claridad mental, decisiones lógicas. Entrenamiento productivo, progreso sostenido. En este sentido, entrenar con una mente racional no es una opción. Es la única forma de garantizar resultados reales sin caer en errores destructivos. Conclusión de la sección. Mike Mentzer veía la mente como el sistema operativo central del entrenamiento. Una mente confusa lleva a rutinas caóticas, sobreentrenamiento y estancamiento. Una mente racional actúa como entrenador interno, guía el progreso y evita errores. La introspección y la autoobservación son herramientas clave para evaluar si lo que haces es correcto. Entrenar sin pensar es tan inútil como mover peso sin propósito. El éxito real en el culturismo nace de una mente disciplinada, lógica y enfocada. Sección 10 de 15. Entrenar sin pensar. El error invisible del 90% de los culturistas. Uno de los errores más grandes que puede cometer un culturista es entrenar sin pensar. Mike Mentzer, Heavy Duty segundo. Mind and Body, 1996. Entrenar en modo automático. Un peligro común. Mike Mentzer fue claro en múltiples ocasiones. La mayoría de culturistas entrenan de manera automática, como si seguir una rutina por costumbre fuera suficiente para crecer. Repiten los mismos ejercicios, usan la misma carga, siguen las mismas repeticiones, no registran el progreso. Y lo más grave, no piensan. Mentzer afirmaba que este hábito es uno de los principales enemigos del progreso.
incluso más perjudicial que una rutina mal diseñada. Cuando dejas de pensar, dejas de progresar. No existe el crecimiento automático en el culturismo. Seminario en San Diego, 1997. El entrenamiento consciente es una exigencia en Heavy Duty Journal y Muscle and Fitness, 1983. Mentzer explicaba que la atención mental no era opcional, era una parte vital del estímulo de alta intensidad. Cuando haces una serie al fallo muscular, según él, no puedes simplemente empujar por reflejo. Debes controlar cada fase del movimiento, registrar mentalmente tu ejecución, detectar fallos en forma o velocidad, ser consciente del estímulo que estás generando. Una repetición hecha sin atención es como un disparo al aire, no tiene dirección ni propósito. Mike Mentzer, entrevista para Ironman Magazine, 1998. La rutina no hace el trabajo. Tú lo haces. Mentzer advirtió contra el peligro de idolatrar la rutina como si ella tuviera poder por sí sola. Repetía una frase contundente en sus consultas privadas. La rutina no es mágica. Lo mágico es cómo tú la aplicas. Esto significa que la misma rutina puede ser inútil para una persona distraída y extremadamente efectiva para otra que entrena con máxima concentración. La clave está en la mente del ejecutante, no en la estructura de la rutina. La mente presente en cada repetición. Mentzer introdujo el concepto de presencia mental activa en cada repetición. No basta con contar hasta 6 o 8 y dejar la carga caer. Cada repetición debe ser ejecutada con atención plena a el ritmo, el control muscular, el esfuerzo subjetivo, el punto de fallo real, la seguridad técnica. Este enfoque fue lo que diferenció a muchos de sus alumnos, como Marcus Reinhardt, quien en entrevistas posteriores confirmó que Mike los obligaba a entrenar en silencio, con máxima atención a cada segundo del movimiento. No me dejaba hablar. Me hacía cerrar los ojos en cada repetición y me preguntaba después qué sentí. Era como meditar bajo presión. Marcus Reinhardt, entrevista para Muscular Development, 2004. El entrenamiento inteligente va más allá de levantar peso. Mentzer también enseñó que el entrenamiento no es simplemente levantar peso. Es una acción mental estructurada, con un objetivo claro y una evaluación constante. Cuando entrenas sin pensar, no sabes si estás progresando, si el estímulo fue suficiente, si estás recuperado, si tu forma está correcta, si el esfuerzo fue real. No puedes mejorar lo que no observas. No puedes corregir lo que no analizas. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundo, 1996. ¿Cómo saber si estás entrenando sin pensar? Mentzer proponía una serie de preguntas para evaluar si realmente estás aplicando la mente al entrenar. ¿Anotas tus entrenamientos y analizas los resultados? ¿Sientes que cada serie tiene un propósito o solo haces lo mismo por hábito? ¿Piensas en la técnica de ejecución o entrenas por impulso? ¿Sabes con exactitud si hoy progresaste más que la sesión anterior? Si respondes negativamente a estas preguntas, según Mentzer, no estás entrenando con la mente y por lo tanto, tu progreso estará estancado o será ineficiente. Conclusión de la sección. Entrenar sin pensar es uno de los errores más comunes en el culturismo. La atención mental es parte fundamental del estímulo de alta intensidad. Una rutina no garantiza resultados si no está aplicada con enfoque y lógica. Cada repetición debe hacerse con presencia, control y conciencia. La evaluación constante del rendimiento es una señal de entrenamiento inteligente. El progreso real nace de una mente presente, crítica y racional en cada serie. Sección 11 de 15. Una mente racional para construir un cuerpo racional. Si tu mente no es racional, tus entrenamientos tampoco lo serán. Y sin entrenamientos racionales, no habrá progreso. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996. ¿Qué significa entrenar con una mente racional? Para Mike Mentzer, la racionalidad no era un término abstracto, sino un principio operativo esencial en todo el proceso de desarrollo físico. Él sostenía que así como el cuerpo necesita de alimento, descanso y ejercicio adecuado, la mente necesita claridad, lógica y propósito consciente. Entrenar racionalmente, según él, implicaba saber por qué haces lo que haces, tener un objetivo claro y medible, aplicar principios basados en la realidad fisiológica, no en modas, evaluar resultados mediante el uso de la razón, no de la emoción, estar dispuesto a corregir el rumbo si algo no funciona. La racionalidad no es opcional, es la única forma de saber si tu programa tiene sentido. Mentzer, entrevista con Ironman Magazine, 1997.
El error de dejarse guiar por impulsos o modas. Mentzer criticaba duramente el hábito común en el culturismo de seguir rutinas o técnicas porque alguien grande lo hace o porque funciona para todos. Este tipo de pensamiento, afirmaba, carece completamente de lógica individualizada y conduce al estancamiento, la frustración o el sobreentrenamiento. Copiar lo que hacen los demás no es pensar, es reaccionar. Y la reacción no construye campeones. Seminario en Nueva York, 1996. De hecho, en varios artículos para Muscle and Fitness, Mentzer escribió que muchos culturistas se volvieron esclavos de la tradición, haciendo las cosas simplemente porque así se ha hecho siempre, sin evaluar si realmente estaban funcionando. La razón como herramienta de entrenamiento. En Heavy Duty de Segunde, Mentzer propone una idea revolucionaria. Tu herramienta principal no es la barra, es tu mente y debe operar con razón. La mente racional, según él, se manifiesta en decisiones inteligentes sobre la frecuencia del entrenamiento, la duración de la sesión, la intensidad aplicada, el tipo de ejercicio usado, la forma en que se ejecuta cada repetición, la honestidad al evaluar si hay o no progreso. Si no hay una mente racional guiando cada uno de estos factores, el entrenamiento se convierte en un ritual sin propósito, como él mismo decía. El método Mentzer, lógica, plus fisiología, progreso. El método Heavy Duty, más allá de su intensidad, está construido sobre un marco racional, estímulo mínimo necesario para provocar adaptación, descanso completo hasta recuperación total, evaluación objetiva del rendimiento, ajustes precisos basados en evidencia, no en emociones. Cada uno de estos puntos está basado en la lógica científica y fisiológica, no en motivación momentánea. No puedes actuar como un animal y esperar progresar como un ser racional. Mike Mentzer, Seminario en San Francisco, 1997. El peligro de entrenar guiado por emociones. Mentzer advirtió una y otra vez que dejarse guiar por emociones como la culpa, la ansiedad o la euforia momentánea es una de las causas principales del sobreentrenamiento crónico. Por ejemplo, algunos entrenan más días porque sienten que descansar es flojera. Otros agregan más series porque temen no estar haciendo suficiente. Algunos nunca se permiten pausar porque sienten que retrocederán. Todas estas decisiones, aunque comunes, no son racionales y, según Mentzer, son responsables del estancamiento prolongado que la mayoría sufre. El entrenamiento emocional es entrenamiento destructivo. Solo la razón puede guiar el progreso. Mentzer, Ironman, 1998. Entrenar con razón es un acto filosófico. Una de las enseñanzas más profundas de Mentzer es que el entrenamiento racional no solo es físico, sino filosófico. Está ligado al uso de la razón como facultad primaria del ser humano, lo cual él aprendió directamente del pensamiento objetivista de Ayn Rand. Según él, entrenar racionalmente es un acto de integridad personal. Es demostrar que tomas decisiones basadas en principios objetivos y no en caprichos ni emociones. Si tu mente no actúa con lógica, tu cuerpo no progresará. Es un hecho fisiológico y filosófico. Heavy Duty Secundus, Mind and Body Conclusión. De la sección La racionalidad es el pilar central del sistema de entrenamiento de Mike Mentzer. No es posible progresar de forma constante si las decisiones están guiadas por la emoción o la imitación ciega. El entrenamiento debe estar fundado en la lógica, la fisiología, la autoevaluación y el principio de mínimo pero suficiente estímulo. Mentzer enseñó que usar la razón no es una sugerencia, sino una obligación para cualquiera que quiera construir un cuerpo verdaderamente desarrollado. La mente racional precede al cuerpo racional. Si no entrenas con lógica, todo lo demás pierde sentido. Sección 12 de 15. El entrenamiento mental es parte del entrenamiento físico. No hay separación entre el cuerpo y la mente. Entrenar uno sin el otro es tan absurdo como dejar el volante mientras manejas. Mike Mentzer, Seminario en Nueva York, 1996. ¿Cuánto influye la mente en el progreso físico? Para Mike Mentzer, la mente no es un adorno para el entrenamiento. Es el motor que lo dirige, regula y da sentido. En Heavy Duty Segundo, explicó que cualquier intento de transformación física debe estar precedido por una transformación mental. Una estructura psicológica sólida, racional, voluntaria y deliberada. Los músculos no crecen por sí solos. Son guiados por decisiones, por procesos conscientes, y si esos procesos están viciados, los resultados también lo estarán. Mentzer, entrevista Muscle Mac, 1998. La mente planifica cada fase del entrenamiento.
Evalúa la recuperación real. Decide cuándo aumentar la carga o cuándo retroceder. Elige entrenar con intensidad en vez de cantidad. Acepta los descansos sin culpa. Corrige lo que no funciona, sin sentimentalismo. En resumen, la mente racional actúa como un director técnico, mientras que el cuerpo ejecuta bajo sus órdenes. El error de separar cuerpo y mente. Mentzer fue tajante al señalar que la cultura del culturismo tradicional había generado una desconexión artificial entre mente y cuerpo. Se entrenaba el cuerpo como si fuera una máquina independiente, sin entender que cada acción física tiene una base mental, emocional y filosófica. Entrenar solo los músculos, sin entrenar la mente, es como construir una casa sin cimientos. Puede parecer fuerte, pero está destinada a colapsar. Heavy Duty segundos. El culturista que no reflexiona, que no mide, que no ajusta, que no estudia su progreso ni respeta sus límites, está entrenando sin cabeza, como solía decir en tono irónico. Entrenar la mente también es una práctica. Mentzer no hablaba de la mente solo como teoría. Proponía ejercitarla activamente, igual que los músculos. ¿Cómo? Leyendo sobre fisiología, recuperación, intensidad, revisando registros de entrenamiento racionalmente, identificando sesgos emocionales o irracionales, por ejemplo, siento que debo entrenar más aunque estoy agotado, planificando conscientemente cada sesión, visualizando la ejecución perfecta de cada repetición, reflexionando sobre si se está entrenando con lógica o con superstición. Este trabajo cognitivo, afirmaba Mentzer, es lo que diferencia a un culturista pensante de un simple seguidor de rutinas. ¿Quieres entrenar como un pensador o como un imitador? Seminario en San Francisco, 1997. La ciencia respalda a Mentzer. Aunque sus ideas fueron polémicas en su época, la neurociencia moderna y la psicología del deporte han confirmado varios puntos planteados por Mentzer. La visualización mental previa activa las mismas regiones cerebrales que el movimiento real. El estrés emocional crónico inhibe la recuperación muscular y hormonal. El enfoque consciente en cada repetición mejora la eficiencia neuromuscular. La claridad de objetivos potencia la adherencia a largo plazo. Es decir, entrenar la mente no es una metáfora espiritual, sino un componente fisiológicamente real del rendimiento. ¿Qué pasa cuando la mente no entra en el entrenamiento? Mentzer sostenía que los culturistas que entrenan en piloto automático, sin reflexión ni estrategia, inevitablemente caen en uno o varios de estos errores. Sobreentrenamiento físico por falta de autoevaluación. Estancamiento prolongado al repetir lo mismo sin medir resultados. Desmotivación crónica porque se pierde el sentido del progreso. Lesiones por exceso de ego o mala ejecución. Agotamiento mental por no tener pausas programadas. Muchos culturistas están más cerca del agotamiento psicológico que de la fatiga muscular. Y no lo saben porque no piensan. Mentzer, Seminario en Nueva York, 1996. El entrenamiento comienza en la mente. Este principio resume toda la filosofía mental de Mike Mentzer. Nada debía ser hecho al azar. Cada serie, cada repetición, cada día de descanso debía ser parte de un plan racional, consciente, lógico y personalizado. El entrenamiento físico empieza en la cabeza. Si no lo haces bien desde ahí, todo lo demás pierde eficacia. Conclusión de la sección. Entrenar la mente es entrenar el cuerpo. Separar ambos es uno de los mayores errores del culturismo. Mike Mentzer enseñó que la razón, la evaluación constante y la reflexión son partes fundamentales del progreso. Visualizar, planificar, corregir y aprender son tan importantes como levantar el peso. La mente racional no es una opción, es una condición para el éxito físico real. Sección 13 de 15. El poder de la introspección. Aprende a evaluarte con objetividad. Una mente racional no se engaña a sí misma. Evalúa, mide, corrige. Esa es su función. Mike Mentzer, Heavy Duty segundos, Mind and Body. ¿Qué significa introspección en el entrenamiento? Para Mike Mentzer, introspección no era una palabra filosófica abstracta, era un instrumento práctico y vital. Introspección, en el contexto del entrenamiento, significa detenerse con regularidad a evaluar los propios pensamientos, emociones y decisiones, con el fin de determinar si están alineados con la lógica, los principios del progreso muscular y la salud integral. Esto es algo que, según él, muy pocos culturistas practican. La mayoría se enfoca en cuántos kilos levantó el compañero de al lado, pero no se pregunta si está progresando realmente.
Seminario en Los Ángeles, 1997. La importancia de la autoevaluación constante. Mentzer sostenía que la falta de autocrítica objetiva es una de las principales razones por las que los culturistas fracasan. Muchos no mejoran no por genética o intensidad, sino porque no se toman el tiempo de analizar lo que están haciendo ni si lo están haciendo bien. La introspección permite al atleta reconocer cuándo un sistema no está funcionando, identificar si el agotamiento es muscular o psicológico, darse cuenta de cuando el ego está dominando las decisiones, ver si su motivación es genuina o está alimentada por presión social, entender si su recuperación es real o solo una ilusión subjetiva. Si no sabes por qué haces lo que haces ni si funciona, entonces no estás entrenando, estás improvisando. Mentzer, Muscle Mag Interview, 1998. Los riesgos de entrenar sin introspección. Mike fue categórico. Un culturista sin introspección vive en el autoengaño constante. Cree que más volumen es igual a más progreso. Cree que no progresar es culpa de la genética. Cree que descansar es de débiles. Cree que sentir el pump es sinónimo de crecimiento. Esta mentalidad irreflexiva conduce a sobreentrenamiento físico y mental, frustración acumulada por la falta de resultados, cambios caóticos de rutina sin fundamento, imitación ciega de otros culturistas, abandono del entrenamiento por fatiga emocional. Y lo peor, decía Mentzer, es que ni siquiera se dan cuenta de que el problema está en su mente. Hábitos reales que Mentzer recomendaba para fomentar la introspección. Mentzer no solo hablaba de introspección, la practicaba activamente y enseñaba cómo hacerlo. Algunas herramientas que promovía. 1. Llevar un diario de entrenamiento completo. No solo series y pesos, también sensaciones, niveles de fatiga, estado emocional, descanso, motivación. Esto permite encontrar patrones y corregir errores antes de que se agraven. 2. Programar revisiones periódicas del plan. Cada 2-4 semanas, sentarse a evaluar fríamente si hay progreso real. Si no lo hay, cambiar. Sin sentimentalismo. 3. Hacer preguntas racionales después de cada sesión. ¿Fue realmente productivo este entrenamiento? ¿Entrené con intensidad o solo cumplí? ¿Estaba concentrado o distraído? ¿Estoy recuperado o me estoy forzando? 4. Medir progreso con criterios objetivos, no emocionales. Peso progresivo, repeticiones reales, tiempo de recuperación, proporción músculo-grasa, no sentimientos. La razón, como guía principal. Mentzer insistía, la introspección es solo efectiva si está guiada por la razón. Una persona puede reflexionar y seguir equivocada si no sabe pensar correctamente. Por eso promovía el estudio de la lógica, de la filosofía objetiva, de la psicología racional. No como decoración intelectual, sino como la base sobre la cual debe operar todo culturista de alto rendimiento. No hay lugar para emociones sin control en el entrenamiento serio. La razón no es enemiga de la pasión, es su guía. Mentzer, Seminario en Nueva York, 1996. Introspección, es fuerza mental. Mentzer creía que el culturismo no solo se trataba de músculos, sino de carácter. Y el carácter se fortalece cuando uno es capaz de observarse a sí mismo con honestidad, corregirse sin miedo y adaptarse sin ego. Un atleta introspectivo es uno que aprende de sus errores, progresa aunque los demás se estanquen, sabe cuándo frenar, sabe cuándo cambiar, sabe cuándo seguir. Resumen de la sección. La introspección es una habilidad clave para el éxito en el sistema Heavy Duty. Permite detectar fallos antes de que se conviertan en estancamiento. Evita el autoengaño y las decisiones emocionales. Debe estar guiada por la razón, no por impulsos. Se practica activamente con herramientas como el diario, la evaluación periódica y el cuestionamiento racional. Mentzer la practicó, la enseñó y la consideró esencial para cualquier culturista que realmente desee resultados. Sección 14 de 15. El error de entrenar con impulsos emocionales y no con razón. Si entrenas guiado por tus emociones y no por la razón, no estás entrenando, estás reaccionando. Mike Mentzer, Seminario en Nueva York, 1996. La diferencia entre entrenar racionalmente y emocionalmente. Mike Mentzer insistió durante toda su carrera en una idea crucial. El entrenamiento debe estar guiado por la razón, no por impulsos emocionales. Esta afirmación, respaldada por sus libros Heavy Duty Sebobundes, Mind and Body, y numerosos seminarios y entrevistas, fue una de las más revolucionarias de su filosofía.
En un mundo de culturismo dominado por la emocionalidad, gritos, ego, comparaciones, entrenamientos al azar por motivación momentánea, Mentzer levantó la voz para advertir: el progreso real se construye con pensamiento racional, planificación y autocontrol. La diferencia entre un atleta racional y uno emocional es que el primero progresa y el segundo se lesiona o se rinde. Muskelmack, 1998. ¿Qué significa entrenar con emociones? Entrenar emocionalmente no significa que no tengas pasión. Mentzer nunca dijo que el culturismo debía ser frío. Lo que condenaba era entrenar guiado exclusivamente por estados emocionales pasajeros. Esto incluye entrenar por enojo, frustración o culpa, aumentar volumen o frecuencia porque siento que no hice suficiente, saltarse el descanso por ansiedad o miedo a perder músculo, copiar lo que hace otro culturista por envidia o presión social, cambiar rutinas cada semana por aburrimiento, obsesionarse con sensaciones como el pump o el dolor. Sentirse motivado no es malo, pero actuar sin pensar sí lo es. No entrenes como reacción, entrena como resultado de un análisis. Heavy Duty segundos. ¿Qué significa entrenar con razón? Entrenar racionalmente implica lo opuesto. Significa que cada decisión está justificada con lógica, evidencia y un objetivo claro. Para Mentzer, un culturista racional, sigue un sistema fundamentado, no caprichos. Evalúa su recuperación antes de decidir entrenar. Usa un diario y mide progreso con datos objetivos. Conoce sus límites y respeta la fisiología humana. No reacciona al miedo, al ego o a la presión social. Es capaz de esperar, de reducir frecuencia, de ajustar cargas cuando es necesario. El entrenamiento racional puede parecer aburrido para el emocional, pero es infinitamente más efectivo. Mentzer, revista Ironman, 1997. Las consecuencias del entrenamiento emocional. Mentzer fue claro: entrenar emocionalmente lleva al fracaso a largo plazo. Aunque puede parecer efectivo en el corto plazo, por ejemplo, un día de motivación extrema o pump brutal, lo cierto es que el cuerpo necesita recuperación, progresión planificada y estímulo preciso, no caos emocional. Entre las consecuencias más comunes de entrenar con las emociones: estancamiento crónico, lesiones por falta de recuperación, sobreentrenamiento mental, desmotivación al no ver resultados reales, cambios desordenados de rutina, pérdida del rumbo. La emoción no entiende de recuperación muscular, la razón sí. Seminario en Los Ángeles, 1997. Respaldo en sus obras. Mike Mentzer escribió sobre este tema de forma constante, especialmente en Heavy Duty Segunde, Mind and Body. En ese libro dedica capítulos enteros a desarrollar el rol de la mente racional como guía en el entrenamiento, afirmando que el culturismo moderno está lleno de irracionalidades. Muchos atletas repiten lo que otros hacen sin entender por qué. El sobreentrenamiento emocional es una epidemia silenciosa. El razonamiento lógico es el verdadero camino hacia la excelencia. Además, en entrevistas como las realizadas con John Liddell y seminarios grabados como el de San Francisco, 1997, repitió incansablemente: la razón es la única brújula confiable en un mar de confusión emocional que domina el gimnasio. El entrenamiento como ejercicio de control. Mentzer proponía que el entrenamiento efectivo era una expresión de autocontrol. No se trataba de hacer más, gritar más, sudar más, sino de hacer exactamente lo necesario, con la forma correcta, en el momento correcto, y luego descansar. Esto requiere calma, análisis, objetividad, autocorrección, humildad para aceptar que el cuerpo no responde a los caprichos. Resumen de la sección: entrenar emocionalmente lleva al error, al estancamiento y a la frustración. Entrenar racionalmente garantiza progreso medible, sostenido y seguro. Las emociones deben ser canalizadas, no convertidas en guía. El culturista debe desarrollar disciplina mental y lógica aplicada. Mentzer fundamentó este enfoque en filosofía objetiva, lógica inductiva y observación fisiológica. Su sistema Heavy Duty es, ante todo, una aplicación de la razón al entrenamiento. Sección 15 de 15. Alinear tu mente con tu rutina. Crecer en armonía total. No puedes separar la mente del cuerpo en el entrenamiento, como no puedes separar la voluntad del acto físico. Lo uno guía al otro, y si no hay unidad, no hay crecimiento. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996. En esta última sección,
Entramos en el núcleo más profundo de la filosofía racional de Mike Mentzer. La verdadera transformación física ocurre cuando la mente y el cuerpo trabajan en completa armonía, no como entidades separadas, sino como una unidad integrada. Mentzer no concebía el entrenamiento físico como algo aislado del pensamiento. Para él, todo entrenamiento era una acción guiada por la mente, donde la claridad de propósito, la lógica detrás de cada decisión y la voluntad dirigida eran tan importantes como el fallo muscular en sí. ¿Qué significa alinear la mente con la rutina? En el pensamiento de Mentzer, alinear la mente con la rutina no es simplemente estar motivado o tener ganas de entrenar. Significa que cada elemento de tu rutina, desde la elección de ejercicios, la frecuencia, la ejecución de la serie, el tiempo de descanso, debe estar sustentado por una decisión racional y un propósito consciente. En Heavy Duty II, capítulo Mente y Cuerpo, Mentzer afirma: un error fundamental que cometen los culturistas es seguir rutinas sin cuestionarlas, simplemente porque funcionan para otros o porque así lo hacen los campeones. Esta forma de pensar reemplaza la razón con la imitación ciega. El cuerpo no responde a la emoción o al entusiasmo irracional, sino al estímulo preciso guiado por la lógica. Es decir, no se trata solo de entrenar duro, sino de saber por qué estás entrenando de esa forma, cuándo debes entrenar y cuándo no hacerlo. La lógica y la rutina, decisiones racionales que transforman. Para Mentzer, el entrenamiento ideal debía estar siempre sometido a una evaluación lógica. ¿Estoy entrenando con suficiente intensidad? ¿He descansado lo suficiente desde la última sesión? ¿Mi progreso está estancado? ¿Necesito más recuperación? ¿Estoy entrenando por hábito o por convicción racional? En su seminario de Nueva York, 1996, afirmó: hay quienes entrenan por impulso, por hábito o por ego, pero el crecimiento verdadero solo ocurre cuando se entrena con lógica, no con emoción. Alinear tu mente con tu rutina es la única forma de progresar sistemáticamente. Mente racional plus rutina objetiva. Resultados sostenibles. Cuando la mente está en sintonía con el cuerpo, tomas decisiones con base en la realidad fisiológica, no en deseos. Sabes que entrenar más no siempre es mejor. Respetas tus ritmos de recuperación sin culpa. Ajustas tu rutina basándote en evidencia y autoobservación, no en mitos. En The Wisdom of Mike Mentzer, 2005, su colaborador John Little escribe: Mike consideraba que el acto más importante del entrenamiento no era levantar la pesa, sino la decisión mental que precedía al levantamiento. El pensamiento racional era para él el verdadero motor del crecimiento físico. Cuando hay desconexión, el progreso se detiene. Mentzer también advertía que entrenar con una mente en conflicto o confusa llevaba a la frustración, el estancamiento y el sobreentrenamiento. No basta con querer tener un gran físico. Debes pensar correctamente para merecerlo. En sus artículos de Ironman Magazine, década del 80, escribió: entrenar sin saber por qué lo haces o sin cuestionar los principios detrás de tu rutina es como lanzarte al mar sin saber nadar. No vas a avanzar, solo te vas a agotar. ¿Cómo alinear la mente con la rutina? Las claves de Mentzer. Evalúa tu objetivo racionalmente. No entrenes para impresionar o competir con otros. Entrena porque tienes una meta clara, medible y propia. Elige un método que tenga fundamento lógico. Por eso Mentzer defendía el heavy duty, porque estaba basado en la fisiología muscular y la necesidad de estímulo plus recuperación. Registra tu progreso. La mente racional necesita datos. Lleva una bitácora como lo hacía Mentzer. No confíes en la sensación del entrenamiento. Confía en los hechos. Adapta, no repitas ciegamente. Si algo deja de funcionar, no sigas igual. La mente racional adapta la rutina al contexto real del cuerpo. Evita entrenar con emociones incontroladas. La ira, el ego o la frustración pueden llevarte a sobreentrenar o lesionarte. La mente en paz produce progreso sostenido. Cuando mente y cuerpo se alinean, el crecimiento es inevitable. La enseñanza final de Mike Mentzer es clara. Entrena con lógica, no con desesperación. Si tu mente está alineada con tu cuerpo, cada repetición cuenta, cada descanso tiene sentido, cada progreso es medible. En ese punto, entrenar ya no es una lucha, sino una acción racional en favor de tu crecimiento total. Participa. Si llegaste hasta esta parte del estudio, comenta en los comentarios. Mente racional, progreso real. Queremos saber quiénes están comprometidos realmente con entrenar como lo hacía Mentzer, pensando antes de actuar. Conclusión final. Estudio. 11. El entrenamiento comienza en la mente. Parte 1.
recapitulación profunda y fiel de cada sección. En este estudio número 11 nos adentramos en una dimensión que Mike Mentzer consideraba fundamental y a menudo ignorada: la mente como principio rector del entrenamiento físico. Y no se trata de frases motivacionales vacías. Se trata de un análisis objetivo, racional y filosófico, según la visión profunda de Mentzer. Sección 1. El entrenamiento comienza en la mente. Abrimos este estudio con una afirmación clave tomada directamente de Heavy Duty Segundes. Si no entrenas con una mente racional, no importa qué hagas con tu cuerpo. Mentzer sostenía que la claridad mental, la lógica y la razón eran condiciones necesarias para que el estímulo muscular fuera efectivo. Todo entrenamiento inicia con una decisión consciente, no con el simple movimiento de una pesa. Sección 2. ¿Por qué el pensamiento racional es esencial para progresar? Aquí analizamos cómo la razón objetiva sustituye al entusiasmo ciego que domina a muchos culturistas. Para Mentzer, el pensamiento racional no era un complemento, sino la herramienta principal de progreso. Sin una mente analítica, el cuerpo se pierde en repeticiones sin sentido. Sección 3. Pensamiento independiente versus adoctrinamiento. Rebatimos la idea de imitar ciegamente las rutinas de campeones. Mentzer advertía que el adoctrinamiento sin pensamiento individual conduce al estancamiento y al sobreentrenamiento. La mente racional cuestiona, evalúa y adapta. No sigue tendencias, busca verdades fisiológicas. Sección 4. La mente racional no improvisa. Esta sección demostró cómo Mentzer estructuraba cada aspecto de su entrenamiento a partir de la lógica. Nada era por intuición o inspiración emocional. Cada ejercicio, descanso y frecuencia respondía a una razón específica. Lo contrario, decía Mentzer, es jugar con la suerte. Sección 5. Concentración y foco durante la serie. No basta con entrenar fuerte. Hay que entrenar con atención máxima. Mentzer exigía concentración total en cada repetición. Entrenar con la mente divagando era para él tan improductivo como no entrenar. Sección 6. Visualización racional. Imaginar para ejecutar con propósito. Estudiamos cómo Mentzer utilizaba la visualización no como una fantasía, sino como una herramienta práctica para anticipar ejecuciones perfectas. Visualizar era para él un ensayo mental necesario para maximizar la eficiencia muscular y la conexión mente-músculo. Sección 7. Disciplina mental. El entrenamiento no empieza en el gimnasio. El verdadero entrenamiento, según Mentzer, comienza mucho antes de tocar una pesa. Comienza con hábitos mentales de disciplina, planificación y convicción racional. Sin una mente preparada, el cuerpo no puede cumplir ningún plan eficaz. Sección 8. El entrenamiento emocional es un error. Mentzer criticaba duramente a quienes entrenaban por rabia, culpa o ego. Las emociones intensas interfieren con la lógica. El entrenamiento eficaz no depende del estado de ánimo, sino de la coherencia mental con los principios fisiológicos. Sección 9. Estrés psicológico y sobreentrenamiento. Expusimos cómo el sobreentrenamiento no es solo físico. Mentzer alertaba sobre la fatiga mental acumulada cuando el culturista vive bajo presión irracional. La mente estresada impide la recuperación muscular real. Hay que entrenar con una mente tranquila y clara. Sección 10. No puedes progresar si tu mente está dividida. En esta sección se explicó cómo una mente en conflicto, entre lo que cree y lo que hace, sabotea el progreso. Mentzer exigía coherencia entre pensamiento y acción. Si no estás convencido racionalmente de tu rutina, no obtendrás resultados. Sección 11. Entrenar con claridad de propósito. Entrenar sin propósito es una de las formas más comunes de perder el tiempo en el gimnasio. Mentzer enseñaba que cada sesión debía tener un objetivo definido y una lógica detrás. Si no sabes exactamente por qué entrenas hoy, estás entrenando mal. Sección 12. El diálogo interno. Lo que te dices importa. Mentzer consideraba vital el diálogo interno racional y constructivo. No se trata de engañarse con frases vacías, sino de reafirmar los principios lógicos del entrenamiento para sostener la motivación a largo plazo. Sección 13. La mente y el descanso. Dormir con claridad. Aquí discutimos cómo la mente también afecta la calidad del descanso. Una mente en conflicto o estresada afecta negativamente la recuperación. Mentzer aconsejaba un estilo de vida coherente y mentalmente pacífico para favorecer la reparación muscular. Sección 14. El entrenamiento como filosofía de vida. Más allá del físico, Mentzer veía el culturismo como una filosofía de vida racional.
El entrenamiento correcto podía enseñarte valores como la paciencia, el autocontrol, la disciplina y la honestidad contigo mismo. No era solo cuerpo, era filosofía objetiva aplicada. Sección 15. Alinear mente y rutina para crecer en armonía. Cerramos con el principio de la unidad mente-cuerpo, clave para Mentzer. Solo cuando la rutina está completamente alineada con un pensamiento racional, se puede alcanzar una transformación física real. La lógica, la atención, el propósito y el descanso forman un ecosistema inseparable. Parte 2. Reflexión final. Entrenar racionalmente es entrenar como un ser humano completo. Mike Mentzer no fue solo un campeón físico. Fue un campeón del pensamiento en un mundo dominado por la emoción y el dogma. Su legado es más que una rutina. Es una revolución mental. Nos enseñó que el progreso no viene de hacer más, sino de pensar mejor. El estudio Apollo 11 nos recordó que todo empieza en la mente. Antes de levantar la pesa, debes tener una razón. Antes de repetir una rutina, debes comprenderla. Antes de confiar en un consejo, debes cuestionarlo. Antes de seguir una moda, debes evaluarla críticamente. El entrenamiento real es mental antes que muscular. Y Mentzer fue el primero en decirlo con total claridad.